Mi nombre es Silvana, tengo 70 años y vivo en Querétaro, México, en una casa amplia y silenciosa, construida con mucho esfuerzo a lo largo de décadas. Aquí, donde el tiempo parece pasar más despacio, yo creía estar viviendo una etapa tranquila de la vida. ¡Qué engaño! Aprendí tarde que la manipulación no elige edad ni dirección. A veces se instala justamente donde debería existir cuidado. Todo comenzó de forma banal, casi ridícula por lo simple, un mensaje que no debería haber leído, en un celular que no era mío. Ese día, Marcos, mi hijo, había venido a almorzar conmigo. Dejó el celular sobre la mesa, vibrando sin parar, mientras yo recogía los platos. La pantalla se encendió sola, como si quisiera ser vista. Cariño, tu mamá cambió la contraseña, solo eso. Una frase corta, pero cargada de significado. No era preocupación, no era sorpresa, era molestia. En ese instante, algo encajó dentro de mí. Entendí que la contraseña no era solo del banco. Era del control que ellos ejercían sobre mí. Y cuando ese control falla, la máscara cae. Lo curioso es que no sentí rabia de inmediato, sentí vergüenza. Vergüenza al darme cuenta de que tantos sacrificios hechos a lo largo de la vida habían terminado convirtiéndose en combustible para abusos disfrazados de intimidad. Yo, que siempre me enorgullecí de ser lúcida, organizada e independiente, estaba siendo tratada como un cajero automático ambulante. Y peor, como alguien que necesitaba pedir permiso para proteger su propio dinero. Si alguna vez viviste algo parecido, sabes cómo duele admitir que el abandono emocional puede coexistir con la presencia física. Me quedé ahí, parada, mirando aquella pantalla, mientras los recuerdos venían como olas. Viajes que dejé de hacer, deseos postergados, miedos tragados para no desagradar, todo en nombre de la familia. Ese mensaje fue el primer chasquido, el inicio de una secuencia de revelaciones que me llevarían por caminos que jamás imaginé recorrer. Incluso fuera de Querétaro, hacia lugares internos mucho más difíciles de enfrentar. Porque cuando la conciencia despierta, ya no hay forma de fingir que sigues dormida. Soy de esas mujeres que aprendieron desde temprano a cuidar de los demás. Nací y crecí en San Miguel de Allende, pero fue en Querétaro donde construí mi vida con Roberto, mi marido por 40 años. Ingeniero civil, metódico, le gustaba tener todo en hojas de cálculo, hasta los sueños tenían presupuesto. ¿Y yo? Siempre fui corazón, afecto, regazo. Nuestra combinación era perfecta. Él construía muros y yo plantaba flores. Cuando falleció hace 5 años, fue como si una parte de la casa se derrumbara. Pero aún con el vacío, me mantuve en pie, porque él me dejó amparada, con estructura con dignidad. La casa en la que vivo es espaciosa y 2 pisos y guarda recuerdos en cada azulejo. Nada extravagante, pero todo con historia. Mis días eran silenciosos, sí, pero sin grandes preocupaciones. Recibo una pensión cómoda, tengo inversiones que rinden bien y una reserva sólida, fruto de años de disciplina y sacrificios. Lo curioso es que justamente esa estabilidad se convertiría, después, en el motivo de los abusos. Porque en un mundo donde tanta gente vive al límite, ser una adulta mayor y financieramente estable parece una invitación abierta para quienes ven oportunidades, donde debería haber respeto. Ahí es donde vive el peligro. Cuando tienes una vida tranquila, los demás creen que debes compartir, como si lo que posees fuera de ellos por derecho. Pero no se trata de generosidad, se trata de manipulación sutil, de ese tipo que dice, ¿para qué guardar tanto si estás sola?
como si la soledad fuera justificación para renunciar a la autonomía. Y confieso, durante mucho tiempo yo misma lo creí, que ayudar era mi papel, que dar era más importante que proteger. Pero esa creencia, si no está bien dosificada, se convierte en trampa. Mucha gente cree que los ancianos con dinero son afortunados. Lo que nadie dice es que, con la edad, llega un nuevo tipo de vulnerabilidad, no física, sino emocional. Las personas a tu alrededor comienzan a verte como alguien que ya vivió lo suficiente y, por tanto, puedes ceder. Tu tiempo, tu dinero, tu voz. Fue en esa brecha invisible donde entró la manipulación. Disfrazada de cariño, vestida de cuidado. Y yo, queriendo mantener a mi familia cerca. Fui cediendo poco a poco, sin percibir que el abandono más doloroso es el que viene disfrazado de presencia. Marcos es mi único hijo, la luz de mis ojos. O por lo menos, así lo vi durante mucho tiempo. Roberto y yo no pudimos tener otro hijo, así que todo lo que teníamos lo pusimos en él. Amor, tiempo, expectativas, recursos. Creció rodeado de todo lo necesario y un poco más. Lo admito, lo consentimos. Y cuando Roberto murió, Marcos tenía apenas 18 años. Demasiado joven para perder al padre, y yo, demasiado vulnerable para imponer límites. En lugar de apoyo, le di compensaciones. En lugar de diálogo, hay concesiones, porque el duelo nos transforma y también nos ciega. Si alguna vez criaste a un hijo sola después de perder a tu compañero, sabes exactamente de qué hablo. Yo no sabía decir no porque temía ser demasiado dura. Quería ser todo: madre, padre, apoyo, seguridad emocional. Y en ese intento de acertar, fui renunciando a cosas pequeñas, luego medianas y, por último, esenciales. Sacrificios silenciosos que en ti se volvieron invisibles hasta para mí. El problema es que lo que empieza como amor incondicional se convierte en permiso para abusos, cuando no se establecen límites. Marcos siempre fue educado, pero aprendió temprano el arte de la conveniencia. No gritaba, no exigía, pedía con suavidad, con esa mirada de hijo único que sabe que es especial. Y yo, claro, cedía. Pagué su universidad de administración, le di un coche cuando pasó el examen, lo ayudé con el departamento cuando se graduó. ¿Y qué escuchaba a cambio? Eres la mejor mamá del mundo. Hoy entiendo que eso era solo parte del juego emocional. Un juego que parecía afecto, pero que era manipulación pura camuflada de gratitud. Lo que más me dolió después no fue la ingratitud, fue darme cuenta de que yo misma construí ese comportamiento. Que, poco a poco, enseñé a mi hijo a recibir sin devolver, a pedir sin agradecer, a exigir sin comprender el peso que había detrás de cada ayuda. Cuando miro atrás, veo un rastro de decisiones que parecían amor, pero que dejaron espacio para el abandono afectivo más cruel, aquel en que la persona solo se acerca cuando necesita y desaparece cuando tú más deseas su presencia. Y eso quedó aún más claro cuando otra persona entró en la historia. Cuando Marcos me dijo que estaba saliendo con alguien, confieso, mi corazón se llenó de esperanza. Ya tenía 40 años y yo empezaba a aceptar que quizá elegiría caminar solo. Pero entonces llegó Carolina, con su sonrisa fácil, voz dulce y un modo que al principio me recordaba a la mujer que fui un día, simpática, dedicada, atenta. Apareció como quien no quiere nada, pero quería todo. Al comienzo eran flores los domingos, elogios exagerados a mi comida, un doña Silvana dulce, casi empalagoso. Hoy lo veo claro, todo era calculado.
Es importante hablar de esto porque el abuso no siempre comienza con exigencias. A veces comienza con afecto. Ella se presentó como una mujer esforzada, gerente de tienda en Guadalajara, que amaba trabajar. Ayudaba a su propia madre enferma y deseaba mucho formar una familia. Todo eso parecía demasiado bonito, ¿sabes? Pero hay algo que aprendí tarde. Quien es realmente bueno no necesita convencer tanto. Carolina vendía una imagen de perfección y yo la compré, al contado, con intereses de afecto atrasado. Hoy entiendo, ella no me conoció, ella me estudió. La boda fue sencilla, yo pagué la mitad aún sin que ellos lo pidieran, porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Ayudan, contribuyen, quieren ver al hijo feliz. Pero fue justo después de la boda cuando los pedidos comenzaron, pequeños, suaves y siempre muy urgentes. Y mientras yo todavía me encantaba con la idea de una nueva familia, la manipulación ya corría suelta, camuflada de cariño disfrazada o de gratitude. Pero como toda buena estrategia, el siguiente paso sería más osado, el primer préstamo. La primera vez que Marcos me pidió dinero después de la boda fue con un mamá, es solo hasta fin de mes, 2,000 pesos, nada grave. Un apuro, dijo él, por culpa de la tarjeta de crédito, lo consideré normal. La vida tiene de esas cosas, ¿no? ¿Quién no ha necesitado una mano amiga? Pero el detalle era sutil, él no estaba pidiendo ayuda, estaba esperando que ayudara. Como si fuera mi obligación resolver cualquier problema. Y yo, aún envuelta en la dulzura artificial de la nueva familia, entregué el dinero sin pensar 2 veces. Después vinieron 4,000 pesos para la nevera que se dañó, 3,200 pesos por el coche, 5,000 para una reparación urgente. Siempre con palabras como emergencia, solo por ahora te lo devolvemos. Pero el dinero nunca regresaba. Y más que eso, lo que dolía no era el monto, era la naturalidad con la que lo pedían. Como si yo fuera un cajero automático con contraseña emocional. El peor tipo de manipulación es ese, el que te hace sentir culpa por no querer abrir la cartera. Ellos hacían parecer que el problema era yo. Durante mucho tiempo acepté. Porque una cree que ayudar a los hijos es un papel eterno. Me repetía, es solo una fase, están empezando, pero en el fondo había una molestia creciendo, pequeña, pero insistente, como una gotera en un rincón oscuro de la casa. La escuchas, pero prefieres fingir que no oíste. Y así los abusos se iban acumulando. No venían en explosiones, venían en cuotas. Un pedido aquí, otro allá. Siempre muy bien envueltos en urgencia, cariño y frases hechas. Si estás viviendo algo parecido, detente y reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que te agradecieron de verdad? O mejor, ¿cuándo fue la última vez que te ayudaron a ti? El amor no es un préstamo, pero tampoco puede ser una vía de sentido único. Y en aquel tiempo, yo ya había dado lo suficiente para percibir que no era ayuda, era un sistema. Un esquema emocional silencioso. Y lo peor aún estaba por venir, el día en que me pedirían no dinero, sino acceso total. Recuerdo ese momento con una nitidez dolorosa. Era un domingo tranquilo. El sol entraba por la veranda de la casa y yo había preparado una feijoada completa, una tradición mía y de Roberto que a Marcos le encantaba. La mesa estaba llena, risas, elogios, esa falsa sensación de familia unida. Carolina, como siempre, fue sutil. Esperó a que yo terminara de lavar los platos, entró en la cocina, bajó los ojos y dijo: «Doña Silvana, ¿puedo pedirle un favor enorme?». Quien ya fue manipulada con dulzura sabe,
Es en esos momentos cuando el peligro se viste de inocencia. Ella contó que el límite de su tarjeta se había excedido y que necesitaba comprar los medicamentos de su madre, hipertensa, dijo, y no podía quedarse sin ellos. Y yo, claro, ni dudé. Medicinas para la madre de ella. ¿Una emergencia? ¿Qué suegra negaría algo así? Tomé mi bolso, saqué mi tarjeta y, con la mayor naturalidad, revelé mi contraseña, sí, entregué mi confianza como quien ofrece un vaso de agua. En ese momento, yo aún creía que eso era normal, que era solo una prueba de cariño, de confianza mutua. Pero ese fue el primer paso hacia una entrada sin retorno. Al día siguiente, Carolina apareció con un ramo de rosas blancas y la tarjeta. Dijo que había resuelto todo y agradeció como si hubiese hecho un gran sacrificio por mí. Y yo, tonta, aún me emocioné. Me sentí útil, importante. No sabía que aquellas flores eran el cambio por algo mucho más valioso, el acceso irrestricto a mi patrimonio. Solo 2 semanas después, al recibir la factura, noté que los supuestos medicamentos habían costado 1,800 pesos. En ropa, en una tienda departamental. Cuando confronté a Marcos, él minimizó todo. Dijo que Carolina había aprovechado para comprar unas cosas para ella, que no tenía ropa adecuada para el trabajo. No te importa, ¿verdad, mamá? ¿Cómo decir que sí me importaba? ¿Cómo oponerme sin parecer mezquina? Y ahí comenzó un ciclo peligroso. Una vez que dices sí, empiezan a tratar ese acceso como un derecho. Fue en esa normalización que los abusos comenzaron a escalar. Y yo, aunque ya incómoda, seguía fingiendo que era solo una fase más. Después de esa primera vez, era como si se hubiera roto una represa. La tarjeta, antes un objeto personal, casi sagrado, se convirtió en una extensión de su rutina. Siempre había un nuevo motivo, una emergencia repentina, un pedido rápido. Carolina aparecía con esa cara de pena o de quien estaba avergonzada de pedir, pero pedía. A veces por mensaje, a veces con ese tono dulce, a veces con Marcos intermediando. Mamá, solo hoy, mi tarjeta todavía no llega, o Doña Silvana. Solo para una compra pequeña. Mañana se lo devuelvo. Nunca devolvían. Y la frecuencia aumentaba semana tras semana. Las facturas comenzaron a subir. 2,300 pesos. Luego 4,800. Luego 7,100. Y yo, en una mezcla de espanto y negación, seguía pagando. Siempre había una justificación. Un regalo para una prima, unos zapatos para el trabajo, una cena de celebración. Y yo, atrapada entre el miedo de ser vista como ingrata y la culpa por pensar en negarme, aceptaba. Cuando me di cuenta, ya ni pedían, informaban. Mamá, ya envié mensaje con los datos de la compra, yo ya no era consultada. Era usada. ¿Alguna vez sentiste que perdiste el control de tu propia vida dentro de tu propia casa es asfixiante? Y lo peor, quienes están afuera no lo ven, porque todo parece cordial. No hay gritos, no hay amenazas explícitas. Hay una manipulación silenciosa bien envuelta. Y el abandono se instala sin que nadie lo note, ni siquiera tú, porque cuando te acostumbras a ser usada, empiezas a creer que eso es lo normal. Empiezas a justificar los abusos. Y así estaba yo, financiando su vida mientras tragaba mi incomodidad. Me repetía, es solo una fase, ellos necesitan. Yo aguanto, y esa es la trampa más peligrosa. Vas aceptando, postergando el enfrentamiento, porque crees que mantener la paz es más importante que imponer límites. Pero cada vez que tragas lo que deberías decir, algo dentro de ti muere un poco.
y yo ya comenzaba a debilitarme en silencio, hasta que un día empezaron a aparecer las acusaciones. Y con ellas, la verdadera cara de aquella relación. Todo cambió el día en que me atreví a cuestionar un gasto. Solo mencioné, suavemente, que la factura de la tarjeta había llegado demasiado alta. Y entonces escuché, por primera vez, la palabra que cortó más hondo que cualquier deuda: tacaña. Sí, mi hijo me llamó así. Con un tono de broma forzada, pero los ojos no mentían. Ay, mamá, no seas tacaña. Tú tienes dinero, que son unos pesos para ti. Y yo, tonta, me quedé callada. Fue como si mi dignidad hubiese sido empujada a un rincón oscuro de la sala. Después de eso, se volvió rutina. Cada vez que mostraba incomodidad, venía la misma cantaleta. Tú tienes casa propia, tienes pensión, ¿qué te cuesta ayudar a tu propia familia? Como si el amor se midiera en transferencias bancarias. Carolina entonces se especializó en un tipo de chantaje emocional aún más cruel: el elogio envenenado. Perdón por molestar otra vez. Sé que a usted le incomoda cuando pedimos. ¿Entiendes? No era un pedido. Era una acusación sutil disfrazada de humildad. Y yo, que solo quería paz, cedía para evitar conflictos. La manipulación, cuando está bien hecha, no grita. Te hace dudar de ti misma. Empecé a pensar, ¿será que soy egoísta? ¿Será que estoy aferrándome demasiado al dinero? Roberto siempre decía que el dinero era para usarse, no para guardarse. Y entonces, entre un recuerdo y otro, me perdía en la culpa. No es fácil admitirlo, pero el abandono emocional dentro de una relación familiar duele más que el silencio. Porque aún ves el rostro y escuchas la voz, pero viene cargada de exigencias no de afecto, y así fui encogiéndome. Empecé a andar de puntillas dentro de mi propia casa. Me encontraba justificando gastos, corriendo para pagar la factura antes de que ellos notaran que yo estaba desconfiando. Empiezas a vivir en un estado de alerta constante, temiendo parecer controladora. Es una prisión invisible, hecha de palabras dulces que te hieren. Pero como todo organismo sometido a demasiada presión, llega un momento en que ya no puedes más, y ese punto de ruptura comenzó. No banco. Fue una mañana común, cuando yo ya comenzaba a sentir el peso de las facturas y de las excusas vacías, que decidí ir al banco. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo dentro de mí pedía respuestas. Ya empezaba a sentir un malestar en el pecho cada vez que abría el estado de cuenta, como si los gastos estuvieran creciendo por algo que yo no entendía del todo. Me recibió Paulo, mi gerente, con quien siempre tuve una relación de confianza. Me miró con una sonrisa amable, pero enseguida notó que algo no estaba bien. Me invitó a entrar en su oficina y, con la calma de quien ya espera una confusión, comenzó a mostrarme los extractos. Cuando empezó a explicar, todo se volvió nítido, pero tan doloroso que casi no pude procesarlo. Doña Silvana, usted ha estado gastando mucho más de lo que sus ingresos permiten. Lo que me llamó la atención fueron los patrones de consumo, que cambiaron drásticamente en los últimos meses, y entonces me mostró lo que yo ya comenzaba a temer. Una secuencia de compras grandes, en tiendas de lujo, restaurantes caros. Y lo peor, todo a mi nombre. Comencé a sudar frío, 75,000 pesos. Eso fue lo que pagué, sin saber, claro, en las últimas semanas, en gastos que no eran míos. No era solo la tarjeta de crédito. Había préstamos personales que nunca me pidieron permiso para hacer. Y yo, que siempre había sido tan cuidadosa con mi dinero, me vi allí como una tonta, financiando un estilo de vida que no me pertenecía.
Lo peor no eran los números, sino el vacío que se apoderó de mí. ¿Cómo pude ser tan ciega? Paulo trató de calmarme. Si usted no lo notó, es porque estaba siendo manipulada. Este patrón de gasto ao Silvana es claramente indicativo de un abuso financiero. Me sentí como un animal acorralado, como si hubiera sido tragada por un sistema de manipulación que yo misma había creado, creyendo que actuaba por amor. Ahora, parecía que estaba siendo alimentada por la culpa y la necesidad de agradar a todos a mi alrededor, y lo peor, ellos no demostraban remordimiento, no había arrepentimiento, solo más exigencias. Y yo, una vez más, cedí. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. Volví a casa con un fajo de extractos en la bolsa y el estómago revuelto. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces serví almuerzos de domingo, y esparcí los papeles como si armara un rompecabezas de traiciones. Los números no mienten. Allí estaban las verdades que yo fingía no ver: cenas de 3.400 pesos, tiendas de perfumes de 2.100 pesos, una computadora de casi 10.000 pesos. Yo no recordaba haber comprado nada de eso. Pero alguien estaba comprando, con mi dinero, mi nombre, mi confianza. Y fue en ese silencio tenso que escuché la llave girando en la cerradura. Marcos entró como si nada estuviera pasando, sonriendo, mientras Carolina traía bolsas de compras, felices, relajados. Cuando me vieron sentada a la mesa, el aire cambió. Mamá, qué sorpresa tan linda verte en casa. Respiré hondo. Estaba lista para romper el ciclo. Señalé los extractos. Tenemos que hablar. La expresión de Marcos cambió inmediatamente. Carolina se puso pálida, pero solo por un instante. En segundos, ya usaba la misma voz dulce de siempre, tratando de remendar la situación con palabras suaves. Doña Silvana, íbamos a hablar de esto. Fue solo una fase. Vamos a pagar todo, guión listo. Ensayo decorado. ¿Van a pagar 75.000 pesos? Pregunté. Marcos tomó los papeles, hojeándolos como si intentara dudar de lo que estaba impreso. Estás exagerando, lo miré a los ojos. No estoy exagerando, está todo allí. Son los extractos, intentó argumentar. Justificar con la misma excusa de siempre, que Carolina necesitaba vestirse bien para el trabajo, que él necesitaba una buena computadora. Siempre necesitaban algo. Y siempre era urgente, pero esta vez yo no lo tragué. Por primera vez en años, mi respuesta fue un no. Pedí que me devolvieran la tarjeta. Carolina fingió sorpresa. ¿Qué? Marcos intentó llamarme ridícula. Pero yo estaba firme, ya no había duda en mi voz. Quiero mi tarjeta de vuelta, ahora. Y allí, en ese momento, vi quién era realmente Carolina. Sin filtro, sin dulzura falsa. Sacó la tarjeta de su bolso y la tiró sobre la mesa, como quien se desprende de un objeto inútil. Toma tu preciosa tarjeta. Eso era lo que yo representaba para ellos, una fuente de dinero, y nada más. Cuando cerraron la puerta al salir, no sentí alivio, sentí vacío. Pero ese vacío ya era el comienzo de un nuevo espacio abriéndose dentro de mí. La semana siguiente a la confrontación pensé que todo empezaría a calmarse. Al fin y al cabo, recuperé la tarjeta. Cambié la contraseña. Sentí un mínimo de control volviendo a mis manos. Pero solo duró unos días. Cuando llegó la nueva factura, me llevé un golpe. Había compras recientes, hechas después de que yo ya tenía la tarjeta en mi poder. Compras de alto valor en tiendas de electrónicos, zapatos, restaurantes. No tenía sentido, a menos que un detalle me atravesara como una cuchilla. Carolina había hecho una copia de mi tarjeta,
mi corazón se aceleró. Era como si mi privacidad hubiera sido violada a un nivel que nunca imaginé. Ya no era solo una cuestión de manipulación emocional, eso era fraude, crimen, abuso puro. Fui corriendo ao banco, hablé con Paulo otra vez. Cancelamos la tarjeta inmediatamente. Solicité una nueva, con numeración y contraseña diferente. Pero no me detuve allí, necesitaba ir más allá. Cambié también la cerradura de la casa. Sí, aquella que Marcos y Carolina usaban para emergencias. La emergencia ahora era protegerme de ellos. Lo que más me dolía no era el dinero en sí. Era la sensación de estar siendo usada por quienes más amaba. Ya no tenía dudas, estaban dispuestos a todo. Habían cruzado cualquier límite moral. Y si alguna vez viviste algo así, sabes cómo te hace dudar incluso de tu propia cordura. Me encontré preguntándome si estaba exagerando, si era paranoia. Pero no lo era. Tenía evidencias, extractos, fechas, horarios, registros. Pero saber la verdad no alivia el dolor, solo te da la responsabilidad de actuar con ella. Configuré alertas en mi teléfono para cada compra superior a 500 pesos. Escondí la nueva tarjeta en un lugar seguro y cambié todas las contraseñas de mis aplicaciones. Y aún así, no pude dormir aquella noche. Porque algo estaba claro, había cortado el acceso al dinero, pero no al control emocional que todavía ejercían sobre mí. Sabía que aquello no terminaría allí. Y de hecho, no terminó. Porque la manipulación, cuando es frustrada, se convierte en agresión. Y fue así que, una noche de sábado, Carolina volvió a mi puerta. Pero esta vez golpeando, gritando. Era un sábado por la noche. La casa estaba silenciosa, como de costumbre. Yo estaba en la cocina, preparando mi té de manzanilla, cuando escuché un ruido en la puerta de entrada, el sonido inconfundible de alguien intentando una llave en la cerradura. Se me erizó la piel. Caminé despacio hacia la puerta, miré por la mirilla y allí estaba ella, Carolina, sola, con la mirada determinada de quien no acepta perder. Intentaba la llave con insistencia, murmuraba algo que no pude entender. Pero una cosa sabía, la llave ya no funcionaba, porque había cambiado la cerradura 2 días antes. Después de algunos intentos frustrados, comenzó a golpear, primero con calma, luego con fuerza. Doña Silvana, sé que está ahí. Abra la puerta. La voz era dulce, pero la insistencia, agresiva. Permanecí en silencio, observando. Ella golpeó más fuerte. Su hijo está preocupado por usted. Me mandó aquí para ver si está bien. Mentira. Marcos no me llamaba hacía semanas. Eso era teatro. Tomé mi teléfono y comencé a grabar. Sí, necesitaba pruebas. Todo estaba calculado. Y allí estaba yo, registrando el abandono disfrazado de preocupación. Se quedó allí unos 10 minutos. Golpeaba, gritaba, amenazaba. Llegó a decir, te vas a arrepentir de esto, vieja. Vas a terminar sola. La palabra me cortó como una navaja, vieja, no doña Silvana, no suegra querida, vieja. La máscara había caído. Esa era la verdadera Carolina, sin barniz, sin afecto fingido. Era la mujer que veía en mí un obstáculo para lo que realmente quería, acceso libre al dinero. Cuando vio que no abriría, se fue resoplando. Y yo, una vez más, me quedé allí, sentada en la sala, con el corazón latiendo fuerte y la certeza de que necesitaba protegerme legalmente. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Marcos. Ya que no quieres ayudar a tu propia familia, buscaremos otras opciones. Era una amenaza velada, pero real. Sabía
que el siguiente paso sería más osado, quizás incluso judicial. Y fue entonces cuando entendí que ya no era solo una adulta mayor siendo explotada. Era una mujer acorralada emocional, financiera y ahora, psicológicamente, era hora de buscar ayuda real. Y fue entonces cuando, en mis caminatas matutinas, conocí a alguien que cambiaría todo, Joana. 2 días después de aquella noche en que Carolina intentó entrar a mi casa, recibí una llamada de Marcos. Su voz sonaba diferente, seca, directa. Mamá, necesitamos hablar en persona. Es importante. Mi corazón, ingenuo como aún era, pensó que vendrían a disculparse. Llegaron esa misma noche, los dos sin flores, sin sonrisas. Se sentaron en el sofá como quien se prepara para una reunión de negocios. Fue entonces cuando él sacó un papel doblado del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Tenemos una propuesta para ti. Aquello no era una conversación. Era una negociación fría, sin afecto. En el papel estaba descrito un acuerdo de mesada fija mensual. Proponían que yo les diera 4,500 pesos al mes. Así, según ellos, yo ya no tendría que preocuparme por el uso de la tarjeta. Sería más práctico, decían, más organizado. Y si yo decía que no, Carolina fue clara. Esta es nuestra última oferta. Si la rechaza, tendremos que buscar otras opciones. El tono ya no era dulce, era firme. La amenaza estaba en las entrelíneas. Compórtate o serás abandonada. Acepta o perderás a tu hijo. Ayuda o enfrentarás las consecuencias del aislamiento. Es importante decir esto para quien me escucha. Esa propuesta, aunque parezca racional, era una continuación del abuso. No había gratitud, no había reconocimiento. Era control, puro y simple. No querían paz financiera, querían previsibilidad de acceso a mi dinero. Querían garantizar una renta vitalicia basada en mi vulnerabilidad. Cuando pedí tiempo para pensar, Marcos reaccionó con impaciencia. Pensar en qué, mamá, es justo. Tú tienes condiciones. Carolina completó y tienes suerte de que tu hijo todavía se preocupa. Hay gente que mete a los padres en un asilo. Ellos salieron convencidos de haberme dejado acorralada. Pero lo que no sabían es que, esa semana, yo ya no era la misma Silvana. Había conocido a Joana, mi vecina, y aquel día, al contarle todo durante nuestra caminata matutina, escuché por primera vez el término que cambiaría todo: abuso financiero de adultos mayores. Aquello me paralizó. Nos sentamos en un banco de la plaza y ella me contó su historia. También había sido manipulada por un sobrino. También había entregado contraseñas, hecho préstamos temporales. También despertó tarde. Fue Joana quien me presentó el término abuso financiero a personas mayores y explicó que no era solo una cuestión de dinero, era sobre poder, control y abandono disfrazado de cercanía. Me mostró artículos, videos, un grupo de apoyo en línea con personas como yo que habían pasado por los mismos sacrificios en nombre del afecto. Lloré mucho. Pero ya no era tristeza, era liberación. Joana fue más allá. Me ayudó a organizar todo: pruebas, extractos, registros de mensajes, fechas, facturas. Me enseñó lo que yo nunca había aprendido, que el amor sin respeto no es amor, es dependencia. Y que permitir abusos, incluso dentro de la familia, no es compasión, es autodestrucción. Por primera vez, empecé a ver mi vida como algo que merecía ser protegido. Y no hablo solo del dinero, sino de mi historia, de mi valor, de mi dignidad.
Fue Joana quien dijo: Silvana, ellos no te aman. Elos te usam. Y ya es hora de que te ames primero. Después de ese encuentro, comencé a caminar más erguida y a dormir mejor. Porque cuando entiendes que no estás sola, algo cambia dentro de ti. Y fue con esa nueva mirada que decidí dar el siguiente paso. Joana me presentó a un abogado, el Dr. Vicente, especialista en Derecho de Familia. Y yo, con los papeles en mano y el corazón acelerado, fui a su oficina decidida a recuperar más que mi dinero, fui a recuperar a mí misma. Entré en el despacho del Dr. Vicente con las manos temblorosas, pero con el alma firme. Era una casita antigua, discreta, en el centro de Puebla. Vicente me recibió con una sonrisa tranquila, el tipo de sonrisa que una necesita cuando todo parece fuera de lugar. Puede sentarse, Du. A Silvana, cuénteme con calma. Abrí mi carpeta. Eran más de 40 páginas, extractos, mensajes de texto, audios, fotos de facturas, todo lo que Joana me ayudó a reunir. Al final de la conversación, él dijo algo que me marcó. Usted fue víctima de abuso financiero familiar. Y eso no solo es inmoral, es ilegal. El Dr. Vicente comenzó a trazar conmigo una línea del tiempo. Quería entender cómo empezaron los abusos, cómo evolucionaron, qué documentos había firmado, qué contraseñas había compartido. Recuerdo haberme sentido al mismo tiempo avergonzada y aliviada. Avergonzada por haber permitido tanto, pero aliviada al sentir que, finalmente, alguien me tomaba en serio. Vicente no me trató como una anciana confundida. Me trató como una mujer que confió y fue traicionada. Y eso, solo eso, ya me devolvió una parte de lo que me habían quitado, el respeto. Organizamos una carpeta física y una digital con todas las pruebas. Videos de las amenazas de Carolina en la puerta, mensajes con exigencias financieras, registros de llamadas, extractos con compras absurdas. Él orientaba cada paso. Dijo que, para poder presentar una demanda legal, necesitábamos consistencia, números, fechas, recurrencia, y yo tenía todo. Cuando puse esas pruebas sobre la mesa, me di cuenta de lo meticulosa que había sido sin saberlo. Era como si, en el fondo, yo supiera que un día iba a necesitar demostrar que no estaba perdiendo la razón, que todo eso era real. Fue en ese momento que Vicente me hizo una pregunta crucial. ¿Está usted lista para enfrentar el dolor de ver a su propio hijo respondiendo judicialmente? Y allí, con los ojos llenos de lágrimas, respondí lo que nunca imaginé decir, si es para recuperar mi paz. Estoy lista. A partir de allí, ya no había vuelta atrás. Los papeles comenzaron a prepararse. Y poco tiempo después, llegó la sorpresa más cruel de todas, un documento presentado por Marcos y Carolina, una solicitud de interdicción judicial. Querían declararme incapaz. No sabían que estaban activando a una mujer más fuerte de lo que jamás imaginaron. Recibir esa notificación fue como recibir un golpe en el estómago. Un oficial judicial llamó a mi puerta un lunes por la mañana, entregándome un sobre grueso. Lo abrí con las manos temblorosas. Allí estaba la solicitud de interdicción. Marcos y Carolina afirmaban que yo ya no tenía plena capacidad para administrar mis bienes. Alegaban confusión mental, lapsos de memoria, comportamientos peligrosos para mi propia seguridad. Decían que cambiaba las contraseñas impulsivamente, que me negaba a aceptar ayuda. Para ellos, yo era una vieja perturbada, no una mujer que había despertado. Por unos minutos, quedé paralizada. ¿Interdicción? ¿Eso pensaba mi propio hijo de mí? O peor,
¿Eso necesitaba fingir qué pensaba para quitarme del camino? Lo más irónico era que, en lugar de reconocer el abuso, prefería silenciarme, declararme incapaz, eliminarme como amenaza. Pero Marcos olvidaba con quién estaba lidiando. Yo puedo ser Mayoere, puedo tener 70 años, pero confundida nunca estuve. Y ahora tenía pruebas, testigos, un abogado. Y lo más importante, convicción de lo que debía hacer. Volví al despacho de Vicente ese mismo día. Él leyó cada línea de la petición con la paciencia de quien reconoce una maniobra de inversión de culpa. Ellos quieren quitarle el control legal para administrar todo en su nombre, esto y Shipiku. Pero ahora, jugaremos con las armas correctas. La respuesta legal fue construida con precisión quirúrgica. Adjuntamos informes médicos recientes que certificaban mi plena lucidez. Pruebas de mi autonomía financiera y todas las evidencias de manipulación, sacrificios forzados y abandono emocional disfrazado de cuidado. Envié también una carta escrita a mano, que firmé con firmeza. Ela decía, ser madre no significa ser propiedad. Tener edad no es sinónimo de incapacidad. Envejecer con dignidad es un derecho, no un favor. Fue la primera vez que sentí que mi voz estaba siendo escuchada de verdad, no por ellos, sino por la justicia. La audiencia fue programada. Sabía que no sería fácil. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no estaba a la defensiva. Por primera vez, era autora de mi propia defensa, y eso iba a cambiarlo todo. La sala de audiencia era fría, con ese silencio que pesa más que un grito. Me senté junto al DR. Vicente, con las manos firmes en el regazo y el corazón desbocado. Cuando miré al otro lado de la sala y vi a Marcos y Carolina, algo dentro de mí se quebró por última vez. Ellos estaban tranquilos, confiados, como si fueran los héroes de la historia. Estaban seguros de que yo vacilaría, tartamudearía, parecería frágil. Apostaban a que yo entraría allí como una anciana confundida. Pero entré como una mujer herida, sí, pero consciente y preparada. El juez me preguntó si entendía el motivo de la audiencia. Respondí con firmeza, sí, entiendo. Mi hijo quiere declararme incapaz porque dije no al uso indebido de mi tarjeta. Porque dejé de financiar los abusos. Fue allí cuando la mirada del juez cambió. El DR, Vicente presentó todos los documentos con precisión, facturas, mensajes, informes médicos, videos del intento de invasión, audios de amenazas. Las pruebas eran incontestables. Y lo más importante, yo hablaba con claridad, coherencia y firmeza. Cada palabra desmontaba la narrativa que ellos habían intentado construir. Marcos intentó desviar. Dijo que solo estaba preocupado por mí, que todo era por amor. Carolina lloró, dijo que solo quería ayudar. El juez, serio, observaba todo en silencio. Pero yo sabía que estaba viendo lo que necesitaba ver, la verdad. Cuando la sesión fue suspendida para análisis de pruebas, salí de la sala con una ligereza que no sentía hacía años. Por primera vez, no solo fui escuchada, fui creída. Y eso, para una mujer que fue ignorada tanto tiempo, es una victoria que no tiene precio. En los días que siguieron, se añadieron nuevas pruebas. El doctor Vicente solicitó una pericia sobre las compras realizadas con la tarjeta antigua, análisis de cámaras de seguridad de las tiendas y pidió que se llamara testigos vecinos, el gerente del banco, incluso una empleada del supermercado donde Carolina había hecho varias compras a mi nombre. El proceso ya no se trataba de una interdicción, se trataba de fraude,
abuso y un intento de apropiarse de la vida de una mujer lúcida. La transformación había comenzado y yo estaba viva para presenciarla. Después de la audiencia, lo que antes era solo intuición se convirtió en investigación oficial. El Dr. Vicente solicitó la apertura de una investigación para analizar los indicios de fraude bancario y abuso financiero familiar. La primera sorpresa fue la confirmación técnica. Carolina realmente había hecho una copia de mi tarjeta. Un perito analizó los registros de la operadora y descubrió que se había emitido una segunda tarjeta con mis datos, pero enviada a una dirección diferente, una dirección vinculada a la tienda donde ella decía trabajar. Era un golpe bien estructurado, hecho con calma, con malicia. Las grabaciones fueron otro golpe de realidad. En una de las tiendas donde se realizaron compras a mi nombre había cámaras de seguridad. Obtuvimos imágenes de Carolina pagando con mi tarjeta, sonriendo, bromeando con la vendedora, como si eso formara parte de su rutina. Otra ochenta fue Marcos quien firmó un recibo, el mismo que negó haber usado la tarjeta. Todo documentado, sellado, con fecha y hora. Y no eran compras pequeñas, una bolsa de 5,700 pesos, un par de zapatos de 3,200, una tableta de 9,000, eso no era ayuda. Era una vida de lujo pagada con mi esfuerzo. Se llamaron testigos. El gerente del banco relató que había advertido a Marcos sobre el riesgo de endeudamiento a nombre de terceros. La empleada del supermercado confirmó que Carolina usaba la tarjeta con frecuencia y decía que la suegra era quien lo pedía. Vecinos, el portero, incluso el repartidor de la farmacia, todos aportaron piezas a ese rompecabezas. Y allí, cada pieza encajaba revelando un patrón claro de manipulación sistemática y abandono emocional disfrazado de cuidado. El informe psicológico que solicité también se incluyó. Certificaba mi lucidez plena y la presión emocional que había sufrido. El juez, al recibir el expediente completo, determinó una nueva audiencia. Y esta vez, con todos los involucrados conscientes de que la verdad ya no podía negarse. Era el inicio del fin, pero también el comienzo de una nueva etapa. Porque cuando la justicia empieza a reconocer aquello que tú viviste en silencio por tanto tiempo, algo dentro de ti renace, y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera. La segunda audiencia estaba por llegar, y con ella, la oportunidad de, finalmente, revertir todo lo que me habían quitado. La segunda audiencia fue marcada para la tarde de un viernes. El sol ardía afuera, pero dentro de aquella sala el clima era gélido. Carolina y Marcos estaban diferentes. Más serios, menos confiados. Sabían que el cerco se había estrechado. Al entrar, sentí un peso en los hombros, pero también una fuerza nueva. No era miedo, era presencia. El juez abrió la sesión con una lectura directa y contundente, con base en las pruebas presentadas. Se constata que no hay indicios de incapacidad de la parte requerida. Se rechaza la solicitud de interdicción. En ese instante, sentí como si recuperara el aire después de mucho tiempo bajo el agua. Pero el juez no terminó allí. Comenzó a listar todos los elementos analizados, las grabaciones, los extractos, los testimonios, la tarjeta duplicada, los gastos desproporcionados. Dijo que había indicios claros de abuso financiero, falsedad ideológica y tentativa de manipulación judicial. Sus palabras fueron duras, firmes, y cada una de ellas era como una mano quitando el peso que venía aplastando mi pecho durante años. Este tribunal reconoce que la señora Silvana fue víctima de explotación financiera continuada, con indicios de asociación entre el hijo y la nuera para beneficio propio. La sentencia fue clara.
Indemnización de 75,000 pesos por daños materiales. Bloqueo de los bienes de Marcos y Carolina hasta la liquidación de la deuda. Y prohibición de cualquier movimiento financiero en mi nombre sin autorización expresa. Ellos salieron de la sala atónitos. Marcos ni siquiera me miró. Carolina salió con los ojos brillosos, pero sin decir una palabra, ni un lo siento, ni un me equivoqué. Pero yo ya no esperaba eso. Porque para mí el perdón no venía de las palabras, venía de la justicia que finalmente se había hecho. Y sí, se estaba haciendo en voz alta, en un tribunal, con todos presentes. Al salir, el DR, Vicente puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Usted fue valiente». Pocas tienen su fuerza, sonreí, cansada pero entera. Porque esa lucha no era solo mía. Era la lucha de miles de mujeres que sufren en silencio, rodeadas de sonrisas falsas y lazos familiares envenenados. Y en ese momento, supe que mi historia no terminaba allí, apenas estaba cambiando de tono. Porque lo que vendría después no sería reconciliación, sería reconstrucción. El desenlace del proceso fue más silencioso de lo que imaginé. Sin dramas, sin pedidos de perdón, sin lágrimas forzadas. Después de la audiencia, Marcos y Carolina intentaron apelar, pero el juez fue firme, todas las pruebas estaban en su contra. La indemnización se mantuvo, los bienes que poseían, 2 autos y una cuenta conjunta, fueron embargados para iniciar el pago de la deuda. Sus nombres fueron incluidos en el registro de deudores morosos. Y lo que más les dolió lo vi en ellos, la vergüenza social. Porque cuando la verdad sale a la luz, hasta los más disimulados pierden el teatro. Carolina perdió su empleo. La tienda en San Miguel de Allende, donde decía ser gerente, no quiso tener su nombre vinculado a la empresa. Marcos, que vivía de apariencias y contactos, vio cómo se le cerraban puertas. Muchos amigos se alejaron. Otros fingieron no saber nada. Yo, por mi parte, no les deseé el mal. Pero tampoco traté de aliviar su caída. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es permitir que quienes nos lastimaron enfrenten las consecuencias reales de sus actos, sin escudos, sin manipulación emocional, sin chantaje. El DR, Vicente, me explicó que ese tipo de casos aún es poco común en los tribunales, no porque no ocurran, sino porque muchas víctimas tienen miedo o vergüenza de denunciar. Usted abrió una puerta a Silvana. Esto puede inspirar a otras, y entendí que mi papel allí iba más allá de mi propia historia. Era una especie de reparación colectiva. Un mensaje claro: la vejez no es sinónimo de fragilidad. Ser madre no significa renunciar a la dignidad. Tener dinero no le da derecho a nadie de explotar tus sentimientos. Y eso necesita ser dicho en voz alta. El proceso terminó con una victoria legal, pero el saldo emocional aún necesitaba ser ajustado. Yo sabía que había perdido algo más que dinero. Había perdido una ilusión. La ilusión de que el amor de un hijo sería suficiente para protegerme del dolor. Pero al mismo tiempo, gané algo que no tiene precio: la certeza de que nunca es tarde para levantarse. Y que empezar de nuevo, incluso a los 70 años, puede ser el acto más revolucionario de tu vida. Pero antes de eso, había una decisión que tomar. Y esa decisión se llamaba perdón. Perdonar no fue fácil. No ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, hecho de silencios, lágrimas y momentos en los que la rabia intentó gritar más fuerte. Pero aprendí, a lo largo de la vida, que el perdón no es un regalo que se le da al otro, es una liberación que nos damos a nosotras mismas. Y con esa conciencia, escribí una carta para Marcos. No era larga.
Solo decía que lo perdonaba, pero que no lo quería más cerca no por rencor, sino por amor propio. Expliqué que el perdón no borra lo que se hizo, pero impide que el dolor continúe gobernando nuestra vida. Le dije que siempre tendría mi afecto como madre, pero no más mi acceso, ni mi convivencia, ni mi paz. Que la confianza rota podría tal vez repararse con el tiempo, pero no allí, no ahora. Y que si algún día él quisiera reconstruir ese puente, tendría que comenzar por un lugar que él aún no conocía, el respeto. Su respuesta nunca llegó. Y, de cierta forma, eso solo confirmó mi decisión. Muchos amigos y conocidos me preguntaban, ¿pero es tu hijo? ¿No lo extrañas? Y yo respondía con calma, sí, lo extraño. Pero extraño más a la mujer que era antes de ser drenada emocionalmente, cuando una es madre. La sociedad espera que soportemos todo, que aceptemos cualquier abuso en nombre de la maternidad. Pero no, ser madre no es un pacto con el sufrimiento. Es posible amar desde lejos. Y el distanciamiento, en mi caso, fue el único camino saludable. Porque hay sacrificios que ya no valen la pena, especialmente cuando la moneda de cambio es tu cordura. Hoy no guardo odio, pero tampoco tengo espacio para recaídas. Aprendí a poner límites como quien cercó un jardín que le costó años florecer. Me convertí en mi propia prioridad. Y lo que vino después de ese perdón selectivo fue algo que jamás imaginé. Un nuevo ciclo, inesperado, lleno de amor genuino, amistades verdaderas y, créelo, hasta un matrimonio. Si alguien me hubiera dicho que a los 70 años me volvería a casar, habría reído fuerte, bebido otro sorbo de mi té y dicho, esas cosas son para gente joven, pero la vida tiene una forma curiosa de sorprendernos cuando finalmente nos elegimos a nosotras mismas. Fue en un café discreto de Querétaro, entre una conversación sobre documentos y otra sobre películas antiguas, que noté que Vicente me miraba de un modo diferente. Una mirada sin prisa, llena de respeto y admiración. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. No usada, vista. Joana, como siempre fue mi mayor porrista, Silvana, vive. Ya pasaste por tanto, ahora es hora de recibir. Y yo fui, con miedo, sí, pero fui. La relación con Vicente floreció lentamente, con cariño, humor y una ligereza que yo ya no recordaba. Nos casamos en un atardecer cálido, con pocos amigos, risas sinceras y un pastel pequeño hecho por Juana. No fue un cuento de hadas. Fue real, fue maduro, fue fuerte. Era la vida diciéndome, aún puedes, y eso, para alguien que casi fue borrada emocionalmente, es una victoria inmensa. Y ahora dime, ¿cuántas Silvanas conoces por ahí? ¿Cuántas mujeres increíbles, fuertes, generosas, pero que están siendo manipuladas, explotadas o silenciadas dentro de su propia casa en nombre de un amor que se convirtió en chantaje? La verdad es dura pero liberadora. La familia no puede ser usada como escudo para el abuso. Y el amor, cuando no es respetuoso, es solo una forma de control con un nombre bonito. No importa tu edad, lo que ya diste o lo que crees que debes soportar. Mereces vivir con paz, dignidad y propósito. Ahora quiero escucharte. ¿Has pasado por algo así? ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Déjalo aquí en los comentarios. Los leo todos. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y activa la campanita. Y recuerda, nunca es tarde para decir basta y comenzar de nuevo. Tu historia aún se está escribiendo. Y quizá el próximo capítulo empiece con un simple paso, como este que diste hoy,
al quedarte hasta aquí.